Eh, Esto lo hago sobre todo por términos pedagógicos, ¿sí? Y pues evidentemente al ya exponerla un poco más, escaparé algunos detalles, ¿sí? Pues, del artículo que evidentemente nos destacan ciertas cuestiones, pero en los que tendré que entenderme también leeré algunos, pero la idea es presentarla. Bueno, mi ponencia es una ponencia crítica a la idea del contrato social, ¿no? Bueno, entonces existe una dificultad, ¿sí?, al hablar del contrato social. ¿Por qué? Porque tenemos distintas versiones, digamos, la corriente contractualista realmente, digamos, varía en diversas formas, ¿sí? No es lo mismo el contractualismo de Hobbes que el contractualismo de Spinoza, Rousseau, etc. Sin embargo, podemos encontrar unas características que yo he señalado de la idea del contrato social. Seré preciso. En primer lugar, tenemos un estado de naturaleza o llamado estado precontrato, ¿sí?, donde los individuos son libres propiamente, ¿sí?, y digamos que buscan su beneficio a toda costa. Yo me distancio un poco de las lecturas, incluso en Hobbes puede encontrar de las lecturas en que el hombre en estado de naturaleza es propiamente un ser violento, ¿sí?, porque en efecto en Hobbes, en Locke también, en Rousseau uno puede encontrar elementos que te dicen que es un individuo también social ahí. La cuestión, digamos, en Hobbes es que por competencia, desconfianza o gloria termina pactando, ¿sí?, ese contrato, o digamos en Spinoza por las pasiones. Bueno, el hombre entonces, ¿por qué? Ya derivo un poco, ¿por qué habla del contrato social? ¿Por qué entra el contrato social? Fundamentalmente es por proteger la propiedad privada, ¿no? Esto es su vida, su libertad y propiamente sus bienes. La transferencia del poder natural o poder de castigar al otro, eso se debe entender como transferencia y no como un abandono del poder, ¿no? Y esta transferencia a su vez origina un poder supremo, Estado o Leviatán, conocido en la obra de Hobbes, ¿no? Bueno, este poder supremo crea algo que denominamos sociedad política, ¿sí? Este es un concepto muy importante para el desarrollo de toda esta obra y para el desarrollo de la modernidad en general, y es la sociedad política. Se entiende como una unidad dividida por dos elementos, la sociedad civil y el Estado. Más adelante igual empezaré a precisar muchas más cuestiones. Bueno, uno tiene entonces dos cuestiones, digamos, que anotar a partir de estas características. Una es que el contrato social es profundamente incluyente, ¿sí? Un autor como Hobbes, por ejemplo, plantea que es racional entrar al contrato social, ¿sí?, y quien no lo hace tiene un carácter, digamos, de animal, ¿sí?, es irracional. Entonces los individuos así, digamos, quedan confinados a pactar este contrato. Esto evidentemente porque tiene muchas más ventajas estar ya en la sociedad política. Y bueno, la otra cosa que quería resaltar es que la idea del contrato social ha sido el instrumento ideológico, pues el argumento, porque para no ponerlo todavía tan fuerte, que ha generado, digamos, que ha legitimado la creación del Estado-Nación, ¿sí? El Estado-Nación, recuerden, se crea con el Tratado de Westfalia de 1648, y allí ya nace un orden internacional. El Estado-Nación, unas características rápidas del Estado-Nación, fundamentalmente se entiende por su soberanía, esto es porque tiene un territorio delimitado, un monopolio de fuerza sobre este territorio, un sistema judicial eficiente, ya, más o menos. Bueno, y los otros estados lo legitiman, ¿no? Ese es el problema. Palestina no lo reconocen muchos estados. Bueno, la soberanía, entonces aquí me acerco ya a tesis de Peter Taylor, Wallerstein, que se refieren a la soberanía como un mecanismo, digamos, un entendimiento entre estados que permite acercarse a un sistema internacional, ¿sí? De allí esto, digamos, de allí porque en la modernidad empieza fuertemente el globo a compactarse y a regirse bajo
paradigmas modernos. Bueno, entonces hasta aquí más o menos ya expliqué cuestiones del contrato social, digamos, prácticamente he reseñado cuestiones. Bueno, el contrato social es hegemónico fundamentalmente. ¿Y esto por qué pasa? Porque ha sido apropiado por la teoría política liberal, la cual es claramente hegemónica de la modernidad a nuestros días. Esto no significa que todos los autores contractualistas sean propiamente liberales, pues no me quiero acá lanzar con eso, porque hay de hecho muchas cuestiones sobre Hobbes, ¿no? Se dice que no es liberal, que es absolutista, otros dicen que fue el primer liberal, hay tesis doctorales incluso sobre eso. Entonces es una cuestión desgastante que no me interesa mucho ahora. Pero, ¿por qué es de carácter liberal? Yo rescato dos cosas. Uno, porque, digamos, surge de la idea del mercantilismo. Las dinámicas mercantilistas hacen que los estados empiecen, bueno, los que eran regiones que se convirtieron en estados-nación, que se conviertan de tal forma para que se entiendan ya en este orden internacional, ¿no? Y también por esta separación que mencioné entre sociedad civil y Estado, donde el Estado empieza a tomarse como una unidad de lo público y de lo político, ¿sí? Y la sociedad civil como lo privado. Esta división que marca el liberalismo es bastante fuerte hasta nuestros días, ¿no? Y por eso se habla del Estado, de lo político. Sin embargo, han venido, pues esto ha venido cuestionándose bastante, ¿no? Los movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, distintas cuestiones de las crisis de participación y representación han cuestionado un poco esto, pero evidentemente es claro todavía en nuestros días. Bueno, esta separación concede que la titularidad del poder estatal, de lo político, es del conjunto, ¿no? Y esta es la idea clásica de la democracia y la idea, por ende, del contrato social. Todos pactan, sí, y lo que nos representa es lo de todos, ¿sí? Por eso allí, digamos, también uno encuentra autores como Laclau, Chantal Mouffe, digamos, el mismo Badiou, que se refieren ya de forma crítica a este modelo de democracia como de titularidad del poder. Bueno, pero entonces yo encuentro un problema acá, ya empiezo a contar un poquito ya más mis tesis, y es que efectivamente no hay una democracia donde todos estén plenamente representados, ¿no? Esto pasa en muchas cuestiones. En nuestra política es evidente los números de escaños, por ejemplo, que tienen ciertos departamentos. Digamos, la representación termina siendo bastante escasa en términos políticos. Acá estoy hablando en términos políticos. De allí que James Madison, para los que sepan, el federalista número 10, pues más trabajado en derecho, habla de la tiranía facciosa, donde qué pasa cuando al poder entra una tiranía facciosa y minorías, y hay una discusión profunda por estos poderes que se juegan, digamos, la titularidad del poder a nombre de pocos. Bueno, entonces uno puede preguntarse, pero igual el contrato social es un mito, ¿no? Porque es la idea que yo tengo acá de fondo. Sí, el problema es que el contrato social se ha tomado prácticamente como una verdad, y con esto se va también, digamos, a la democracia en disciplinas como el derecho, evidentemente la filosofía, la ciencia política, entre otras. El contrato social y la idea de democracia está aceptada tajantemente, ¿no? Uno encuentra, digamos, en un autor como Amartya Sen, en un texto que tiene que se llama El valor de la democracia, la idea de que la democracia es el gran suceso del siglo XX y que ya prácticamente se da por dada, o sea, es algo que realmente todos buscamos, es un poco un punto allá teleológico al que aspiramos. Entonces no se cuestiona esto. Mi idea tampoco es acá cuestionar propiamente la idea de democracia. Esta idea de democracia sí, no significa que esté planteando yo otro modelo político o algo así. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo planteo una diferenciación entre mito e ideología, que la tomo de Pierre Bourdieu, ¿sí? Él señala que el mito es una producción simbólica, que es un producto colectivo o colectivamente apropiado, y que la ideología es una producción simbólica que sirve a intereses particulares que tienden a presentar como intereses universales comunes a la totalidad del grupo.
Bueno, por lo tanto yo sostengo que el contrato social no es propiamente un mito fundacional, como se ha hecho ver, el mito fundacional del Estado-Nación de la modernidad, sino es propiamente una ideología. ¿Esto por qué? Porque sirve a los intereses y al orden y a las dinámicas mercantilistas, ahora evidentemente capitalistas, del Estado liberal, porque son estados liberales los que tenemos nosotros, ¿sí? Y pues los que han venido desplegando todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, ese nacimiento del Estado moderno, o lo que Marx llamó la emancipación política en la cuestión judía, es esa separación de la sociedad civil y del Estado, de las que ya les he hablado, pero donde la sociedad civil se despolitiza, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión aquí? Benjamin Constant, por ejemplo, él señala que él tiene un texto que se llama La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, en el que los antiguos, él dice, se dedicaban fundamentalmente a la guerra, hacer la guerra era su preocupación, digamos, propia. La nuestra se vuelve el mercado, las dinámicas del mercado, ¿sí? Y de allí que a muchas personas no les interesa la política ni participar en la política. Uno, porque lo ven como algo lejano, porque el Estado está plagado de corrupción, y dos, porque a mí me interesa mi plata, mis negocios, a mí realmente no me interesa votar, ¿para qué voto? Hay una crisis acá fuerte de representación y de participación. Marx señala entonces que el individuo, digamos, en el marco del liberalismo y de esta democracia hay una diferencia entre el individuo que él llama burgués, que en los términos de ahora veremos ya va a ser un poco todos, pues burgueses en el sentido que estamos entregados a las dinámicas mercantiles, ¿sí? Y el hombre político, él dice, realmente el individuo que se hace sustancia, que tiene existencia, es el individuo burgués, ¿no? Que es el individuo efectivo. El hombre político es abstracto, artificial y por lo tanto pierde sentido, pero lo tiene en el formalismo liberal, que es una crítica que yo le hago acá fuertemente al liberalismo, y es que en general presenta siempre la libertad y la igualdad como aspectos formales, pero ya al punto de garantizarlas se queda bastante colgada. Sobre esto, sin embargo, avanzan varios liberales, Amartya Sen, Dworkin, igual ya planteando una diferencia con la libertad negativa y hablando de capacidades, de oportunidades, de libertad positiva. Entonces, igual hay varias cuestiones. Bueno, por lo tanto, el hombre despolitizado evidentemente se olvida, digamos, del Estado, de su participación política y se dedica, ¿sí?, a sus dinámicas. Esto hace que el Estado sea apropiado en una lectura marxista a intereses individuales, que sigan las dinámicas y complemente el orden capitalista. Yo retomo acá un autor, Alexandro Paselin, que señala que el Estado tiende a aparecer como un conjunto de normas y reglas, ¿sí? Por lo tanto, digo yo, este conjunto de normas y reglas son precisamente las que el Estado liberal, digamos, rige y sigue desarrollando en las dinámicas capitalistas. Sin embargo, aunque esta cuestión se centra en la idea del contrato social y el Estado-Nación, esto ha venido alterándose bastante con fenómenos de la globalización. Por ejemplo, Slavoj Žižek, él, digamos, habla de la incapacidad ya de que tenemos todas las personas para resistirnos a las dinámicas capitalistas. Él dice, aún esos movimientos antisistémicos aparentemente ecologistas, regionales, digamos, que se creen emancipadores, aún ellos siguen reproduciendo esas dinámicas capitalistas. Todo el sistema está tan fuerte que todo lo que se cree que es diferente permite consolidar ese tipo de dinámicas. Bueno, hay que rescatar también, siguiendo a Charles Tilly, que el Estado en general siempre ha necesitado el capital, y eso es algo de la evolución de la modernidad, y es que siempre ha buscado financiación particular, digamos, una cantidad de cosas. No es algo del siglo XX ni del siglo XIX propiamente. Por lo tanto, el contrato social como ideología no es un argumento efectivo para la defensa de la democracia, ¿sí? Permite además, hay una problemática gigante del Estado-Nación, es que el Estado-Nación se entiende así
además de las cuestiones que les expliqué de la soberanía, porque digamos, se identifica a, perdón la redundancia, una existencia común, ¿sí? Muchos hablan de que es una creación, ¿sí? Se crea una ficción de una identidad común, pero esto tiene consecuencias, digamos, trágicas y violentas frente a una cantidad de minorías culturales, frente a una cantidad de grupos, ¿sí? Y entonces todos debemos incorporarnos a esa idea de esta nación, al objetivo del desarrollo que tiene esta nación. Por eso, digamos, confrontan tanto nuestros modelos de desarrollo, ¿sí? Con los de distintas comunidades campesinas, indígenas, porque aquí hay una crisis y un tipo de entendimiento de qué es mi concepción de mundo, ¿sí? Que se impone bajo un paradigma de desarrollo capitalista, pues que es bastante violento. Esto hace también que evidentemente allí se ve un carácter totalitario, ¿sí? Del contrato social, de la idea de Estado-Nación, por lo tanto de la democracia entendida en estos términos. Hay entonces una falacia más del contrato social, ¿no? La no representación de todos los individuos, ¿sí? Y sin embargo yo sostengo que la democracia no es propiamente un totalitarismo, ¿sí? Porque evidentemente hay disputas y hay avances, ¿no? Yo creo que en términos de género hay avances, en términos ambientales, a pesar de las difíciles luchas, hay avances, ¿sí? En términos de oportunidades, de... Esto no es una visión positiva, no en el sentido cristiano, sino bonita de la democracia, no, pero tampoco se puede desconocer evidentemente que esto es una dictadura. Como si lo hace, por ejemplo, Zizek, él habla del liberalismo como un totalitarismo, ¿sí? En el cual solo reproduce prácticas del capital y que no permite, digamos, la inserción de sujetos, actores distintos a las dinámicas políticas. Se ve entonces, son espectros del totalitarismo en esta idea del contrato social que impactan tanto cuestiones ambientales, culturales, sociales, políticas, etc. Eso es todo. Gracias.